Clase virtual de física. El tema de la clase de hoy es circuitos mixtos, serie y paralelo. La meta puntual de la clase es aplicar la ley de Ohm en la reducción de los circuitos eléctricos mixtos. La clase anterior ya vimos en qué consiste la ley de Ohm. Vimos las características básicas de circuito en serie y circuito en paralelo, y hoy vamos a combinar eso para hablar de los circuitos mixtos. Entonces empecemos. Bien, aquí tenemos un circuito combinado serie y paralelo. Como se pueden dar cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, cada una con sus diferentes valores, y tenemos un voltaje, una fuente inicial o diferencia potencial total de 24 voltios. Entonces, con este circuito que está combinado entre serie y paralelo, vamos a clasificarlo de la siguiente manera: A, B, C, D y E. Y la diferencia entre cada uno de estos circuitos es que vamos a ir reduciéndolo uno a uno hasta que nos quede un solo circuito, que es con una resistencia total y equivalente. Entonces en eso consiste solucionar el circuito inicial A, en llevarlo a el circuito E, en donde solo tengamos la batería inicial, la diferencia potencial y una resistencia equivalente. Listo. Entonces lo primero, tenemos acá del circuito A al circuito B. Entonces, si nos fijamos en estas dos resistencias, la resistencia 3 y la resistencia 4, que están en paralelo, estas las podríamos reemplazar por esta de acá, y la vamos a nombrar resistencia en paralelo 1 o R sub P1. Y para hallar la resistencia equivalente, pues como es en paralelo, es 1 sobre R3 más 1 sobre R4, que para este caso de los valores puntuales de estas dos resistencias será 1 sobre 6 más 1 sobre 2. Esto nos da 4 sextos a la menos 1 y nos da 1.5 ohmios. Es decir, que yo puedo reemplazar estas dos resistencias por una sola que tenga el valor de 1.5. ¿Listo? Luego vamos a pasar del circuito B al circuito C, y en este tenemos lo siguiente: estas dos resistencias, resistencia en paralelo 1 del circuito anterior y la resistencia 5, las podemos reemplazar por una única resistencia acá, que están mezcladas con estas dos, pero están en serie. Entonces por eso a esta resistencia equivalente la vamos a llamar resistencia S1. Y para saber cuál es el valor de esta resistencia, como es en serie esta con esta, resistencia en paralelo 1 más resistencia en paralelo, en serie 1 y 5 acá, entonces me va a quedar que es 1.5 ohmios de la que calculamos anteriormente, más 2.5, que es el valor de la resistencia 5. En este caso nos va a dar la resistencia 4 ohmios. Bien, ahora pasamos del circuito C al circuito D, y en este circuito vamos a reducir estas dos resistencias R2 y la resistencia en serie 1 en una sola, que la vamos a llamar resistencia en paralelo 2. Entonces, para saber el valor de esta resistencia equivalente será 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia S1, que será un cuarto más un cuarto, me queda un medio, elevado a la menos 1, eso me queda 2 ohmios, que sería el valor de esta. Y por último pasamos del circuito D al circuito E, en donde estas dos resistencias que están en serie las puedo fusionar en una sola resistencia equivalente, y aquí solo llegamos a la resistencia total o equivalente. Entonces el valor de esta resistencia total equivalente será la suma de la resistencia en paralelo 2 más la resistencia en paralelo 1. ¿Por qué se suman? Porque aquí están en serie, no están en paralelo. Entonces me queda 2 ohmios más 6 ohmios, me queda que es igual a 8 ohmios. Entonces la resistencia total es de 8 ohmios. Cuando ya tenemos este valor, que hemos reducido el circuito original a una sola resistencia, ahora sí podemos calcular la corriente total del circuito. Por la ley de Ohm tenemos que la corriente total es igual a la diferencia de potencial total, que es la que me da la batería inicial, sobre la resistencia total o equivalente. Son dos formas de ponerlas equivalentes. Entonces será 24 voltios sobre 8 ohmios, y en este caso me da que son 3 amperios la resistencia total del circuito. ¿Listo? Bien, entonces aquí llega un punto importante. Llegamos a el circuito E, y el circuito E ya está totalmente solucionado.
¿Qué es que el circuito esté totalmente solucionado? Que conozcamos obviamente el voltaje o la diferencia potencial que nos la da el ejercicio inicial, que conozcamos el valor de la resistencia total y que conozcamos la corriente total del circuito, que es 3 amperios. O sea que este circuito ya está totalmente hecho. Bien, ahora la segunda y última parte del ejercicio es determinar el voltaje y la corriente en cada resistencia. Para eso nos vamos a devolver en los circuitos que acabamos de simplificar para poder determinar cada uno de estos, el voltaje y la corriente en cada uno de ellos. Entonces mire cómo se hace, es muy sencillo. Entonces empezamos con el circuito anterior al circuito E, que era el final. Entonces aquí el circuito D, que tenemos la resistencia R1 y la resistencia R en paralelo 2, que están en serie. Entonces, ¿qué tenemos? La corriente I, aquí sería la corriente total que hallamos en la diapositiva anterior, que nos dio 3 ohmios. Y esta corriente que pasa por aquí y por acá, por RP2 y R1, es la misma corriente total del circuito, la que calculamos. Entonces, por eso es igual a 3 amperios. Como ya sabemos la corriente que pasa por cada una de ellas, pues lo que nos toca es determinar la diferencia de potencial o la caída de potencial de cada una de ellas. Entonces la diferencia potencial de la resistencia 1, es decir, entre este y este punto, sería igual por la ley de Ohm a la corriente 1 por la resistencia 1. Entonces sería 3 amperios por el valor de la resistencia 1, que son 6 ohmios, y el valor me da que son 18 voltios. Lo mismo hacemos para esta resistencia de aquí. Entonces la diferencia potencial de paralelo 2 es igual a la corriente paralelo 2 por la resistencia paralelo 2, que sería 3 amperios por 2 ohmios, me queda que es igual a 6 voltios. Listo, ahora seguimos con el circuito C. Entonces en el circuito C, ¿qué tenemos? Tenemos que esta resistencia es la equivalente de estas dos de aquí, de R2 y RS1. ¿Sí? Tenemos acá lo siguiente. Entonces es como si aquí a esta le hiciéramos un zoom, y al hacerle un zoom encontraríamos estas dos resistencias que están en paralelo. Como están en paralelo, acuérdese que en paralelo tienen la misma diferencia de potencial, pero ese valor, ¿cuál será? La diferencia potencial de RP2, que es la que es el equivalente entre estas dos. Entonces, por eso es que la diferencia potencial de 2 y de en serie 1 es la misma diferencia de potencial de paralelo 2, que fue lo que hallamos anteriormente. Entonces serían en este caso 6 voltios y 6 voltios, que sería el cálculo que hicimos acá. Como en este caso ya conocemos la diferencia potencial, pues obviamente nos resta calcular la corriente que pasa por cada una de estas resistencias. Entonces, ¿qué será? Para la corriente de la resistencia 2 será el diferencia potencial 2 sobre resistencia 2, que serían 6 voltios que hallamos acá, que son estos de acá, ¿de acuerdo? Sobre la resistencia 4, que es el valor que nos dice aquí el ejercicio. Y entonces me queda que la corriente es 1.5 amperios, la que pasa por esta resistencia. Lo mismo hacemos con la resistencia en serie 1, que será la diferencia potencial de la serie 1 por la resistencia equivalente S1, que será 6 voltios sobre 4 ohmios, que fue lo que calculamos, y también nos da que es 1.5 amperios. Por último, entonces vamos a ir al circuito B y el A. Empecemos con el circuito B. Entonces en el circuito B, ¿qué tenemos? Que esta resistencia en paralelo 1 y la resistencia 5 son las que están representadas por la resistencia S1 de la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Entonces, como están en serie, pues tenemos que la corriente que pasa por por P sub 1 es la misma que pasó por la corriente S1 de la diapositiva anterior, y la corriente que pasa por la resistencia 5 es la misma corriente que pasa por la resistencia S1, que es 1.5. Entonces aquí tendríamos que calcular la diferencia de potencial entre esta, y me queda que la diferencia potencial de paralelo 1 entre este punto y este punto es igual a la corriente P sub 1, resistencia P sub 1, que es 1.5 amperios por 1.5 ohmios, y esto nos da que es 2.25 voltios. Lo mismo para esta resistencia 5, sería la corriente 5, resistencia 5, que sería 1.5 amperios por 2.5 ohmios, que me da aquí la resistencia y me da 3.75 voltios.
La última, que sería el circuito original, el circuito A, entonces tenemos que acá la resistencia 3 y 4 hacen parte de la resistencia en paralelo 1 y están en paralelo, entonces tienen la misma diferencia de potencial, o sea, la diferencia potencial de R3 y R4 es la misma diferencia potencial de la resistencia P sub 1. Entonces me va a quedar que aquí la calculamos, que fue 2.25, entonces decimos que la diferencia potencial de 3 es la misma de P sub 1, que es 2.25, y la diferencia potencial de 4 es 2.25, la misma que la diferencia potencial P sub 1. Y por último tendremos que calcular cuál es la corriente que pasa por R3 y R4 y es igual que en los casos anteriores. Tendríamos acá diferencia potencial 3, resistencia 3, que sería 2.25 sobre 6 ohmios, que nos da 0,38 amperios, aproximando aquí en decimal. Y la corriente que pasa por 4, por esta de acá, será 2.25 por 2 ohmios, que es lo que dice acá el valor, y nos da 1.13 amperios. Entonces mire que a este punto ya conocemos de cada una de las resistencias, le conocemos el valor de su corriente y de su voltaje, que fue el circuito inicial que queríamos solucionar. Entonces hasta aquí ya terminaría el ejercicio de desarrollar un circuito mixto, serie y paralelo. Entonces, ¿qué tenemos? Los resultados para poder condensar toda esa información. Aquí tenemos voltaje, corriente, resistencia de 1 a la 5. Aquí están los valores que obtuvimos de voltaje, los valores que obtuvimos de corriente y la resistencia total 8 ohmios y la corriente total de 3 amperios. Como lo hicimos en la clase anterior, la idea es contrastar, corroborar esos resultados teóricos con la experimentación. En este caso estamos utilizando una simulación virtual para calcular y para realizar los cálculos del voltaje y la corriente, que es este circuito de acá. O sea, este circuito se construye de la misma forma que lo expliqué la clase pasada, por eso aquí ya lo tengo ya construido. Entonces aquí podemos tener los valores de esto, que sería en este caso de 6 ohmios, 4 ohmios, 6 ohmios, 2 ohmios, 2.5 ohmios y la batería de 24 ohmios. Listo. Entonces, si hacemos esto y lo ponemos en funcionamiento, vemos que este de aquí es la corriente total del circuito. Entonces nos dio 3, que fue el valor de acá. Entonces miremos por cada una de estas. La resistencia 1 dice 3 amperios de corriente y 18 voltios. Entonces la resistencia 1 es esta, nos dio 3 amperios y el voltaje, midámoslo rápidamente entre este punto y este punto, entonces 18 voltios. Perfecto. Ahora resistencia 2, 1.5 amperios y 6 voltios. La resistencia 2, 1.5 amperios y el voltaje de este sería 6 voltios. Listo. Siguiente, resistencia 3, 0,38 amperios y voltaje 2.25 voltios. Entonces este sería 0.37, entonces por decimales lo aproximamos en los cálculos a 0.38 y el voltaje nos da efectivamente 2.25 voltios. Resistencia 4, 1.13 amperios y 2.25 voltios. Entonces 1.12 amperios por aproximación también, quedó muy cerquita el valor y el voltaje si lo calculamos igual 2.25 voltios. Y por último tenemos la resistencia 5 que es 1.5 amperios y 3.75 voltios. Entonces 1.5 amperios y el voltaje de esto me va a quedar equivalente a 3.75 que es lo que tenemos acá. La resistencia total 8 ohmios y la corriente total que ya lo había mencionado que es esta de acá. Entonces en ese orden de ideas todos los cálculos que realizamos el día de hoy pues los hemos corroborado con este montaje experimental virtual y efectivamente cada uno de los valores de corriente, voltaje y resistencia nos dieron correctamente. Listo. Entonces hasta aquí va la explicación de la clase de hoy. Espero hayan entendido los procedimientos y cómo aplicar la ley de Ohm en circuitos en serie y paralelo. Chao.